En el universo de Bleach, algunos personajes sobrepasan el nivel incluso alcanzar el de una deidad o de dioses. Muchas veces algunos son catalogados que en su pico o en su mejor momento tenían un gran poder abismal. Estos seres o bestias de Bleach, ya sea por su hats, fuerza o poder, son catalogados con gran presión espiritual, por lo que tomaremos sus versiones Prime. Toshiro Hitsugaya en su versión adulta, su gran poder aumentaría bastante en su forma de Bankai. A diferencia de su Bankai anterior que siempre conocemos, ahora este opta por su forma adulta, con un mejor manejo del hielo, pues su capacidad de congelar es ya a nivel conceptual. Su potencia de ataque, sus estadísticas, velocidad y fuerza aumentan bastante. Fue capaz de dañar a Gerard Valkyrie en una de sus formas trascendidas del milagro, por lo que su poder es bastante alto. Se sabe que el Capitán Hitsugaya, tras perder su anterior Bankai, fue capaz de dominar un poco y entrenar más de lo que se trata el Sanjutsu. A medida se trata como alguien talentoso y virtuoso, o un prodigio, ya que a muy temprana edad ya tenía Bankai, aunque aún no lo dominaba del todo. Si no es hasta en la Guerra Sangrienta de los 1000 años versus Gerard Valkyrie que por fin muestra su verdadero Bankai. Por lo que en este estado de verdadero Bankai escalaría mínimo a nivel sistema solar a multisistema solar, con la habilidad rota de hats que posee, por lo que este sería su Prime. Por lo que estamos hablando que Toshiro entra en la categoría de Dios bajo en el universo de Bleach. Kisuke Urahara, el creador del Hogyoku y el ser más inteligente del universo de Bleach, ha demostrado ser bastante talentoso, además de su gran inteligencia, pues es uno de los 5 potenciales de guerra, debido a sus métodos desconocidos. En su batalla contra Askin podríamos considerar que fue su Prime, porque fue lo máximo que le vimos al personaje según de lo que mostró en su estado Bankai. Pero obviamente pueda que Urahara escale más, ya que no lo vimos tal vez usar al máximo poder su Bankai debido al enfrentar al Quincy que era Askin. Aún así, con lo que mostró, demostró grandes habilidades como para estar mínimo en el puesto de un capitán comandante, al igual que Toshiro Hitsugaya. Con su Bankai Kanon Biraki Benihime Haratame, teniendo la capacidad de reestructurar las cosas, incluso el mismo espacio. Por lo que estamos hablando que la habilidad rotísima que también posee Kisuke en este estado le permite tener gran ventaja. Además, con preparación, Kisuke incluso podría estar más arriba. Pero estamos tomando en cuenta todo lo que mostró versus Askin, que sería, digamos, su Prime. Ya que algunos fanáticos incluso llegaron a pensar que sería un gran villano y difícil de derrotar, pues él creó el Hogyoku. Y si se quisiese, pues podría crear otro Hogyoku. Por lo que también escalaría el sistema solar a multisistema solar. El capitán Shunsuke Kyoraku, con su Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju, escalaría a mi consideración superando el nivel de Urahara, pues este en su estado de Bankai fue capaz de derrotar una de las primeras versiones más poderosas de Lil Barro. Estamos hablando de un dios como Lil Barro, un ser que se considera intangible e intocable, y fue capaz de lastimarlo de gravedad en su primera forma. Sabemos la cantidad de Ryatsu que libera y la sensación que causa este estado de Bankai. Al igual que el Bankai de Yamamoto tiene 4 niveles y pues se desconoce si tiene más habilidades o si es lo máximo que usó o si se esforzó o no Shunsui versus Lil Barro, porque hay que recordar que ya estaba lastimado cuando liberó su Bankai. Por lo que también entraría al nivel Dios bajo en Bleach, por lo que lo podríamos considerar al nivel multisistema solar. La habilidad rota de Tsushikai y los juegos que posee, los 4 niveles también insuperables y rotos que posee también que ignoran la habilidad incluso de la intangibilidad. El mensajero de Dios, o prácticamente considerado el mismo como un dios, hablamos de Lil Barro, o como algunos lo consideran en su forma más poderosa, el pollo Lil Barro. Su nivel de poder en su forma verdadera ya era absurdamente alta, y ya estando en su forma de pollo, escalaría a un nivel incluso más alto, pues incluso ni Shunsui en estado de Bankai sería capaz de vencerle, ya que se necesitó de una Zanpakuto como la de Nanao para poder reflejar el mismo ataque de un dios para dañarse a sí mismo, ya que Lil Barro en ese estado es inmortal e intangible y literalmente no lo puedes matar ni derrotar. Tiene la habilidad de teletransportarse, es capaz de lanzar rayos de luz y ataques de trompeta que borran todo a su paso, por lo que esta entidad escalaría mínimo al nivel Galaxia. Si hablamos de velocidad, al igual que los personajes que están en pantalla, sobrepasan por mucho la velocidad de la luz, pero con la habilidad de Deathsys tiene la capacidad de la velocidad infinita. Ojo, estamos hablando de la velocidad de ataque, ya que no importa el objetivo, la habilidad de Deathsys siempre va a llegar, por lo que esta bestia de Bleach posee gran presión espiritual y un ser muy difícil de derrotar. Gerard Valkyrie, el corazón del rey espiritual, tiene varias transformaciones al igual que Lil Barro, ya que va trascendiendo gracias a la habilidad de su milagro. Mientras más lo derrotes o más le cortes partes de su cuerpo, se harán cada vez más poderosas al igual que él,
ya que él es el corazón del Rey Espíritu y posee la habilidad del milagro, pues puede hacer las cosas realidad y volverse cada vez más y más poderoso, a tal punto que fue capaz de enfrentar a 3 capitanes poderosos, como lo son el capitán Byakuya Yakuchiki, el capitán Toshiro Hitsugaya y el capitán Saraki Kenpachi. Anteriormente también enfrentarse a los Vizar y prácticamente a todo casi el Gotei 13 que subió a pelear al Palacio del Rey Espiritual. Por lo que estamos hablando que su forma trascendida ya escala a un nivel bastante, diría que escalaría de sus primeras formas trascendidas del nivel Sistema Solar hasta la máxima que sería el nivel Galaxia. Al igual que Lil Barro, Gerard no puede ser asesinado, fue derrotado porque Yhwach absorbió su poder con el Auswallen. Aunque según Tetekubo cuando Kenpachi lo corta por la mitad a Gerard en estado Bankai, la cruz o el núcleo que está dentro de Gerard es la clave para poder vencerle. El papeador de Bleach, hablamos de Uryu Ishida, se podría también considerar su prime en la Guerra Sangrienta. Con el anime pudimos ver su Bullstalling más el Esclavery, que sería lo máximo, que mostraría para derrotar a Ichigo en Shikai, así como también derrotar a Renji. Ya con la misma Senjumaru, que esta es capaz de hacer temblar la cosmología de Bleach, o sea los 3 mundos, escalaría más con la antítesis, superando a los antes mencionados, pues con la habilidad de antítesis, si el mismo Uryu recibe daño, puede reflejarlo y vencer a sus oponentes muy fácilmente por la habilidad Hats rota que posee, lo mismo que hizo con un ser tan poderoso como lo era Senjumaru. Además que está en este puesto porque fue capaz de igualar y casi vencer al mismo Yugram, un Yugram que tenía la habilidad del Todopoderoso, de ver los futuros, ya que se había mostrado muy parejo con la habilidad del balance también del mismo Yugram. Por lo que estamos hablando que escala de nivel Sistema Solar a Galaxia, el nivel de la antítesis mostrado en la Guerra Sangrienta de los 1000 años para Uryu, tomando en cuenta también acontecimientos del manga. El capitán de la 11ª división, Saraki Kenpachi. No es sorpresa para muchos saber que Saraki siempre está alto en las escalas de Bleach, más esta versión que es de la novela Can't Fear You Own World. Hablamos de la novela de Isagi, ya que si tomamos su versión de Bankai de la Guerra Sangrienta de los 1000 años versus Gerard Valkyria, estaría muy parejo con el Bankai de Shunsui, pero tomando su versión de la novela, escalaría al nivel Galaxia, con su poderoso Shikai no Sarashi que es capaz de cortar lo que sea, hasta el espacio mismo. Sabemos que Saraki a veces siempre se contiene, sin contenerse, y sin su parche más su Shikai en la novela Can't Fear You Own World escalaría al nivel Galaxia. Podríamos considerar ese su prime, porque es donde mejor domina su poder, ya que la Guerra Sangrienta con su Bankai aún no lo domina, a pesar de ser muy poderoso. Podemos tomar en cuenta que en la actualidad, en este nuevo Gotei 13, sería el capitán más poderoso. Si hablamos de su presión espiritual, al igual que los que están en pantalla, es muy alta. La experiencia en batalla también, más el Sanjutsu que maneja, por lo que estamos hablando que el nivel de Ryatsu y energía espiritual es monstruosa. Y su Hats de la habilidad de Nosarashi, que como lo menciono es capaz de cortar lo que sea, lo hace también colocarse en este nivel. Por lo que este sería el prime de Kenpachi, al enfrentar a Hikone y derrotar a Ikomoki Domoe. El capitán comandante Genrusai Yamamoto, hablamos de su versión prime o joven, su versión de hace 1000 años, cuando enfrenta a Yhwach. En su estado Bankai, Sanka no Tachi, pues aquí poseía sus 2 brazos y estaba más joven. Sabemos que en ese entonces, hace 1000 años, el mismo Genrusai Yamamoto fue capaz de derrotar a Yhwach. Hay que recordar que ese Yhwach que derrota no tenía al Todopoderoso, sino a un Yhwach base. De igual manera podría considerar esta una de las formas más poderosas de Yamamoto, ya que es de las más sádicas, ya que no tenía compasión al usar su Bankai y usar todos los niveles a su máxima potencia. En cambio, el Yamamoto viejo de un brazo que enfrenta al falso Yhwach, hablamos de Roid, podemos apreciar que dudaba utilizar todo su poder, ya que ponía en riesgo destruir toda la sociedad de almas. Por lo que estamos hablando que este Bankai Sanka no Tachi de un Prime Yamamoto joven escalaría al nivel multigalaxia. Con sus poderosos 4 niveles que posee de estado Bankai, se sabe que ha matado billones o más de almas, y sabemos que en ese tiempo su platillo favorito eran los Quincy, por lo que el joven Yamamoto desde hace 1000 años, ese sería su prime. Sosuke Aizen, sabemos que con el Hogyoku, Aizen ya se había vuelto muy roto, pues si él quisiese podría evolucionar infinitamente y hacerse mucho pero mucho más poderoso, por lo que en la Guerra Sangrienta fue capaz de hacerle frente a Yhwach con el Rey Absorbido, y a la habilidad del Todopoderoso. Pudo oponerse gracias a su Kyoka Suigetsu. Aizen, con su inmortalidad y su hipnosis absoluta de los sentidos, es un rival bastante a temer, por lo que su nivel en la Guerra Sangrienta escalaría al nivel universal. Diría yo que sobrepasando por mucho esa categoría, tirándole a un universal más. Se ha demostrado que su Ryatsu es capaz de borrar o desintegrar al que esté cerca. Por sus propias palabras afirmó que podía bajar el Palacio Rey Espiritual a la Sociedad de Almas con su pura presión espiritual o Ryatsu.
es experto en Hados y Bakudos. Al igual que Urahara, es uno de los más inteligentes de Bleach y famoso por sus planes. Y hay que recordar que este Sasuke Aizen en la guerra nunca utilizó el Bankai, simplemente era su Shikai. Y obviamente también hay que recordar que ese Sasuke Aizen tenía sellos, y la potencia de sus Hados y Bakudos eran enormes, por lo que podríamos considerar el Prime en la versión de la Guerra Sangrienta de los 1000 años para el mismo Aizen, al enfrentar a Yhwach. Ichigo Kurosaki, su habilidad latente para volverse más poderoso también en el combate, uno de los 5 potenciales de guerra, al igual que Saraki Kenpachi, Urahara Kisuke, Ichigo Usopp y Aizen. La habilidad y lo fuerte que es Ichigo es debido a sus razas, ya que es un ser multirrazas, candidato a ser el rey espiritual y un buen recipiente, tras el entrenar en el Irasusando. Entrenó con la Guardia Real Élite del Rey Espiritual, hablamos de la División 0, y obtuvo grandes mejoras. Además, obtuvo su verdadero Shikai o Troishikai, con lo que fue capaz tan solo en su Troishikai de hacerle frente y derrotar a un Yhwach base. Ya con su cuerno de salvación escalaría a un nivel más alto, y no digamos con su cuerno de salvación más su True Bankai final, que lo haría colocarse igual manera al nivel universal más. A mi consideración sería Ichigo más poderoso que Aizen, debido al True Bankai desconocido y la habilidad que se desconoce de Ichigo. Pero si habláramos solo de su Troishikai más su cuerno de salvación, diría que el poder de Ichigo con Aizen estaría muy parejo, por lo que el Prime de Ichigo también sería considerado en esa versión de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, tras al enfrentar y derrotar al poderosísimo dios de Bleach actual, hablamos de Yhwach, por lo que Tensa Zangetsu tiene un poder devastador. Si hablamos de presión espiritual, este personaje podría competirle a Aizen, a Saraki o a muchos, pero sin duda alguna en este video sí o sí es el más poderoso, el number 1 Ichigo Kurosaki. Bueno amigos, si les ha gustado el video les invito a que le den like y se suscriban para traerles más contenido de Bleach y otro anime. Comenta y pido disculpas por haberme desaparecido un poquito de tiempo. Debido a mi trabajo, a veces no tengo tiempo para hacer videos. Quería agradecer y enviar un saludo al único miembro que poseo en el canal. Hablamos de Gigabots YouTube. Gracias bro por convertirte en miembro. Si quieren hacerlo podrían ayudarme y pues volverse miembro. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bankai.